Iniciando este primer módulo vamos a hablar de lo que es la criminología. La criminología viene siendo una parte del derecho que se encarga de estudiar el delito como tal, todo su contexto, quién lo efectúa, las causas y por supuesto todo lo que hay alrededor de él. Criminología viene del latín criminis y del griego logos, que significa tratado del crimen o estudio del crimen. Por supuesto, el padre de la criminología es considerado César Lombroso, un italiano que se encargó de hacer un estudio gigantesco, todo en base a los crímenes, a los delitos, a cómo los puedes evitar y por supuesto todo el contexto que los genera y también cómo piensa el delincuente. Para un criminólogo que se encarga de llegar a una escena del crimen, tiene que responderse estas 7 preguntas de oro: ¿qué?, ¿quién?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué? Y ¿con qué? Número 1, el qué. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué sucedió exactamente? ¿Cuáles fueron los hechos? ¿De qué se trató lo que sucedió? ¿Y qué consecuencias tuvo por ende? Después nos vamos al quién. ¿Quién fue el autor del delito o del crimen? ¿Contra quién fue? O sea, ¿quién fue la víctima? Y por supuesto también a veces quién más estuvo involucrado. A veces hay muchas víctimas, a veces hay muchos agresores o simplemente personas que estaban en el lugar de los hechos, aunque no intervinieron de manera efectiva en el desarrollo del delito. De ahí nos vamos al cómo. ¿Cómo fue que pasó? ¿Cómo sucedieron los hechos? ¿Cómo se desarrolló el evento en su totalidad? El cuándo, por supuesto, habla de fechas, habla de horas, minutos, segundos a veces también. El dónde, por supuesto, estamos hablando del lugar, en qué lugar sucedió. El por qué obedece también un poquito más a lo que es psicología criminal. Ya es una investigación más profunda de saber por qué se llevaron a cabo esos hechos, qué fue lo que motivó al delincuente a llevar este crimen a cabo. Y el con qué, por supuesto, podemos hablar de armas, de pistolas, de cuchillos, de bombas, de proyectiles, de bates, de piedras, cualquier objeto que haya utilizado para efectuar su crimen, llámese incluso los puños, llámese su cuerpo, llámese cualquier tipo de objeto con el cual llevó a cabo ese delito. Todo esto es de las tareas que un criminólogo tiene que efectuar en la escena del crimen. Recuerda que el criminólogo reconstruye, analiza, detecta, observa todo lo que hay en una escena de crimen. Por supuesto, también la criminología tiene ciertos auxiliares, llámese el derecho, la psicología, la odontología, la fotografía, la sociología, la antropología. Todas estas ciencias que te ayudan a investigar mejor qué fue lo que pasó, qué está sucediendo con la persona, qué está pasando en el contexto y por qué se llevaron a cabo esos hechos. ¿Por qué debe de conocer sobre derecho, sobre leyes? Precisamente porque en la Constitución se van a basar muchísimas de las penas que el delincuente tiene que respetar y hacer valer. También las leyes van a proteger o a acusar al delincuente en este caso. Tiene que conocer sobre todo lo que está pasando alrededor del derecho. ¿Por qué tiene que conocer también de psicología? Porque adentrarse en la mente de un delincuente no es cosa sencilla. Y esa es la parte donde él tiene que investigar exactamente por qué el sujeto llevó a cabo su delito. Ahora, ¿por qué conocer de fotografía? Porque simple y sencillamente cuando llega al lugar de los hechos hay que fotografiar cada uno de los rincones, toda la habitación, todo el escenario que tiene que ver con el delito. De esta manera después podemos observar en fotografías cosas que a veces a simple vista no notamos. ¿Por qué conocer también de odontología? Muy sencillo, porque muchas veces hay mordidas. De igual manera también por medio de los dientes a veces se identifica el cuerpo de la persona cuando está muy descompuesto. Para esto se llevan a cabo también muchos estudios, inclusive de las uñas. A veces hay debajo de las uñas rastros de piel, puede haber cabellos, puede haber secreciones o fluidos, de los cuales también podemos sacar muchísima información que nos va a servir a la hora de la investigación. Saber de medicina también es vital porque finalmente se le va a tener que llevar a cabo una autopsia al cuerpo en cuestión. Entonces ahí se van a determinar muchísimas cosas como el motivo de muerte, si es asfixia, si fue envenenado, si se suicidó, si fue por medio de proyectiles recibidos, etcétera, etcétera. Entonces realmente la criminología no trabaja sola, se auxilia de todo este tipo de ciencias que nos van a ayudar
precisamente a esclarecer o hacer un poquito más sencilla la investigación. Sabemos también que hay diferentes leyes según el país. En México hay una cantidad de leyes, en Estados Unidos hay otra, en Europa en algunos países son distintas. Hay lugares, por ejemplo, que se considera delito fumar marihuana, como aquí en México. Se considera delito también a veces portar armas de fuego y hay países donde puedes portarlas. Se considera delito en México, por ejemplo, tener varias parejas, varias esposas. Hay países donde lo puedes hacer. Y también nos adentramos dependiendo de las ciudades. Hay ciudades aquí en México donde puedes ingerir bebidas alcohólicas en la calle, otras donde no. Entonces, en base a la diferencia de leyes es como se van a aplicar las penas. Pero todo esto viene obviamente después de una investigación muy rigurosa. Y así bien puedo comentarte que el criminólogo es un especialista. Realmente es un especialista en reconstruir los hechos, armar todo el escenario para poderlo investigar de manera más profunda. Y con una investigación bien realizada, por supuesto, el crimen se va a esclarecer y se pueden aplicar, obviamente, las penas que se consideren necesarias. Vamos a ver ahora lo que es la criminalística.